Sé lo que estás sintiendo, ese vacío en el estómago, los latidos del corazón, ese flujo de pensamientos que van desde perder tu empleo hasta quedarte con hambre o incluso sin hogar, o incluso el inicio de un nuevo proyecto o del llamado que Dios tiene para tu vida, paralizado por el miedo, a pesar de que puede ser totalmente imaginario. El miedo es una emoción humana muy normal que nos alerta del peligro y así podemos actuar para contrarrestar ese peligro. Tiene un propósito. Nos dice que hay que tomar precauciones y ser sabios en nuestro interactuar con extraños o circunstancias extrañas. Chuy, yo tengo una pregunta. ¿La presencia de Jesús en nuestras vidas erradica o elimina por completo el miedo? Ah, yo pensaría que idealmente sí sería así. Uno pensaría que acercándose a Jesús y basándose en el versículo de que el perfecto amor echa fuera el temor, podríamos caer en el pensamiento de que sí. Pero he visto en la palabra que no importa qué tan cerca tengas a Jesús, vas a tener miedo. Y quiero mencionar el versículo que habla de esto, que es la historia de la barca que van los discípulos con Jesús en la barca, ven un tormentón y Jesús está dormido, ¿no? Esta historia está en Marcos 8, del 35 al 38. Y vemos que los discípulos están enfrentándose a la tormenta así súper intensa y Jesús dormido. Los discípulos van con Jesús y lo despiertan alterados y le dicen, Maestro, ¿acaso no te importa que nos estemos por morir? Wow. Esa intensidad de los discípulos es lo que muchas veces sentimos, pensamos y le decimos a Jesús. Decimos, Jesús, ¿acaso no te importa por lo que estoy pasando? Después de esto, Jesús se levanta y le responde diciendo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y calma la tormenta. Y sabemos el desenlace, que dijeron, wow, ¿quién es este que incluso los mares lo obedecen? Entonces no importa si en el caso de los discípulos tuvieron a Jesús tan cerca, ahí a un lado, Físicamente. físicamente, y aún así se estaban muriendo de miedo. Ellos pensaban que se iban a morir. Entonces yo creo que no. El ser cristiano o el tener a Jesús en tu vida no erradica 100% el miedo, pero sí lo puede disminuir. Y te pregunto porque me ha pasado, yo creo que también a ti, pero creo que las personas tendemos a enseñar equivocadamente de que, Ujú. hey, ven con Jesús o acepta a Jesús en tu corazón y nunca más vas a volver a tener miedo. Yo creo que comparto la idea. No se erradica al 100% y no creo que sea casualidad también que Dios en su palabra constantemente nos está invitando o más bien moviéndonos a no tener miedo. Por Sí. ahí se dice que en la Biblia se encuentran 365 veces el no tengas miedo, Ujú. una para cada día. Yo creo que con una sola vez que Dios nos lo diga es suficiente porque por algo nos lo dice, Sí. ¿verdad? Pero es importante recordarnos no tener miedo. Yo creo que no hay día que no tengamos miedo. No sé tú, Chuy, por algo. Sí, yo creo que siempre está la incertidumbre de qué va a pasar, ya sea en el trabajo, con tu pareja o lo que sea, siempre hay algo de miedo. Entonces, para responder la primera pregunta, el miedo no se elimina por completo, aunque Jesús esté presente, Ujú. ¿verdad? Y Sí. hay otra historia en la Biblia, metiéndonos al mar, Ujú. cuando Pedro ve a Jesús Sí. y que dice, Maestro, si eres tú, mándame que vaya a ti. Ujú. Y Pedro, aventado, ¿verdad? Le ganó a Juan Escutia, se aventó al agua. Porque contra todo Ajá. pronóstico se avienta al agua y empieza a caminar. Ujú. Y él estaba viendo a Jesús. Sí. Pero dice que vino un viento o algo que Ujú. lo desestabilizó Sí. y dejó de ver a Jesús y por esa razón cayó. Y Jesús le extiende los brazos. Y las Ujú. mismas palabras que Jesús le dijo a los discípulos, Ujú. como Sí. lo mencionaste, le dice,
Pedro, ¿Por qué dudas? ¿por qué dudaste? Y yo siempre he pensado que Pedro como que tenía la respuesta en la punta de la lengua, Ujú. pero sabía que no era justificación necesaria. Sí. Porque a lo mejor la respuesta era, es que tuve miedo. Ujú. Pero Jesús, pero estoy aquí. Y yo creo que esa es la diferencia de que Jesús esté con nosotros. No sé qué te parece a ti, pero la diferencia es que Jesús puede estar con nosotros, pero depende qué es lo que estamos viendo. Sí, 100%. Ajá, y de hecho, o sea, ¿qué estamos viendo y en qué estamos meditando y ocupando nuestros pensamientos? Incluso está la historia de Moisés cuando ve la zarza ardiendo, que era la presencia de Dios. Y Dios manda a Moisés a Egipto para liberar al pueblo y dice, tú vas a ir y vas a decir tal y tal. Para los que nos escuchan, la historia está en Éxodo, del 3 en adelante. Y Moisés está dando la contra de que él no quería ir, de que Dios es que cómo, si simplemente soy un don nadie, ¿no? ¿Y cómo le voy a hacer si no tengo el poder? Y Dios le dice, no pasa nada, vas a hacer milagros, recoge esta vara, se va a transformar en serpiente, la otra vez en vara, Ujú. y le Que dio, no era fácil lo que le estaba pidiendo Dios a Moisés. no, para nada, pero Dios le estaba dando todas las herramientas Así y es. Moisés estaba siempre refutando esas respuestas de Dios diciendo, es que yo no puedo y no puedo y no puedo, porque estaba meditando en sus propias limitaciones. Wow. Y hubo ya al final de esta conversación de Moisés con Dios, que Moisés dice, Señor, es que nunca he sido bueno para hablar. Me trabo y no tengo las palabras. Y Dios se enciende, se enoja y dice, pues ¿quién le puso la boca al hombre? ¿Y quién le puso la lengua? ¿Y quién lo formó? Y Dios se hartó y dijo, ya, o sea, ya, haz lo que te estoy diciendo. Pero ahí el, el enfoque de que Moisés tenía miedo porque se estaba enfocando en todo lo que él no podía hacer, en lugar de enfocarse en lo que Dios le estaba dando. Creo que es la principal razón por la que el miedo se aprovecha porque le damos la oportunidad de que gobierne nuestros pensamientos. Sí. Cuando yo leo en la palabra que Dios dice, no tengas miedo, porque por ejemplo, podemos recordar que se lo dijo a Josué, Ujú. ¿verdad? Sucesor de Moisés, Sí. que le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? O no Ujú. tengas miedo porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Se lo estaba diciendo para dirigir al pueblo de Israel, para enfrentar naciones que estaban en contra, que le iban a hacer guerra. Y Ujú. por obvias razones Dios le dice, no tenga miedo, pero le dice, yo voy a estar contigo. También si nos vamos a la historia de Moisés, platicando un poco de él, la Biblia dice que él se mantuvo firme como viendo al invisible, Ujú. que es Sí. Dios. Él pudo atravesar toda oposición, porque tuvo, imagínate liderar un pueblo en donde tú le dices, hey, aguántenme, voy a ir a ver qué me dice Dios. Regresas y ves que están haciendo barbaridad y media, adorando un becerro de oro. Es como, bro, yo como humano a Sí. veces te llegas a desesperar, ¿no? Que la gente dices, oye, no, como, no les patina el coco, qué Ajá, rollo, ajá. o les patina o no piensan, o qué onda. Pero él se mantuvo no viendo a lo malo de las personas, ni sus límites, sino a quien lo había llamado. Y creo que la principal razón, digo, para concluir esta primera parte, es que creo que el miedo no se va a erradicar, No, nunca. Creo que es una buena, al menos en esta vida en no se va a esta vida no erradicar. se va a erradicar. Y Ujú. creo que es bueno tenerlo presente, porque a veces estamos tan cansados de estar peleando con el miedo y nos cansamos y después nos hacemos esclavos del miedo. Y Ujú. muchas veces no emprendemos o no hacemos lo Ujú. que sabemos que debemos hacer porque estamos enfocados incorrectamente. Así es, en pocas palabras, el miedo nos paraliza e incluso hace que dudemos de Dios, de su palabra, sus promesas, y nos alejamos de, de hacer lo que, como tú dices, Dios nos ha mandado hacer. Entonces, mi pregunta es aquí, ¿cómo podemos, bueno, ya sabemos que no podemos erradicar, pero cómo podemos disminuir
ese miedo que tenemos todos los días. Aquí entra 2 versículos que quiero mencionar. El primero es 2 de Timoteo 1:7, que dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda cómo Dios nos ha equipado con un poder y autocontrol en lugar de un espíritu de cobardía. Entonces, aquí que viene siendo la fe, la respuesta al temor, la fe viene siendo el contrapunto a todo miedo. La fe nos permite confiar en Dios y en su plan, lo que nos da una valentía para ir y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y el segundo versículo es Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe a mí se me hace algo bien interesante. Y no, yo creo que Jesús tenía razón cuando mencionaba hombres de poca fe, porque se puede tener mucha y poca, y no es fácil tener mucha fe, porque tener la certeza de algo que todavía no es tuyo, todavía no ves, es difícil. Es de que no manches, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a llegar aquello? ¿O qué va a pasar mañana o incluso dentro de una hora? No sabemos, y es difícil tener esa fe. Pero conforme más tenemos, esta fe nos permite confiar en Dios a pesar de no tener los resultados inmediatos que tanto queremos. Entonces, la fe es para superar el miedo, porque la fe nos proporciona el poder, la confianza y la certeza necesaria para enfrentar las preocupaciones y temores del área a la que tú quieras. Y como lo mencionaste, bro, la pregunta es bien interesante. O sea, ¿qué podemos hacer para enfrentar el miedo que se va a presentar todos los días? La Biblia nos muestra cuando dice Dios que ya cada uno de los días tiene sus propios afanes. Dice, no se Sí. preocupen por nada. Ujú. Cada día tiene ya sus propios afanes. ¿Qué quiere Ujú. decir? Que en el afán hay preocupación y en la preocupación puede haber miedo. Sí. Simplemente el cómo voy a pagar el recibo de la luz, Ujú. cómo voy a pagar las tarjetas de crédito. Y si no me aceptan en el trabajo, y si pierdo el trabajo, ¿cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar la colegiatura? Un sinfín de miedos. Yo creo que aquí no vamos a hacer una lista de top 10 de miedos, porque creo que cualquier miedo en cualquier par de zapatos es miedo y se sufre de manera diferente. Sí. Pero ¿qué podemos hacer para enfrentarlo? Y lo mencionaste. La fe es esa contraparte. Ujú. ¿Sí? ¿Cuál es el antónimo del miedo? Es la fe. Ujú. ¿Sí? Porque la fe precisamente es, me gustan las 3 palabras que usaste, poder, es Ujú. la confianza, ¿verdad? Y es Sí. también saber lo que ha de venir. Sí. Yo creo que existe el miedo por no saber el futuro, Ujú. que eso nos llena de ansiedad, nos divide el corazón. Sí. Y está el miedo, ojo acá, por lo que va a pasar, Ujú. que sabemos que va a pasar. Sí. Porque lo podemos ver esto en la vida de Jesús. Ujú. Jesús está en un momento en donde él tiene miedo. Sí. En el tiempo de oración antes de ser aprendido, Ujú. en el Getsemaní, las palabras de Jesús son las siguientes. Dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No era porque tenía flojera, no era porque decía, este día como que no me gusta, como que este número de día no me cae. Ujú. ¿Sí me explico? No, es que estaba teniendo temor, Sí. miedo. He pasado muchas copas, Padre, pero esta, porque sé lo que me esperan latigazos, me espera ver a mis mejores amigos dándome la espalda, me espera ver a las personas que ayudé escupiéndome, apedreándome. Voy a ver con sus labios diciendo, bájate de ahí si es cierto que eres el Hijo de Dios. Sí. Si no quiero, me va a doler, tengo miedo, no sé cómo voy a actuar, no sé, me explico. El miedo de saber lo que va a pasar, pero también el otro miedo. Ahora, la fe es verdad, nos trae la información, Ujú. ¿verdad?, de lo que ha de suceder. Yo he visto personas, y la verdad es que espero que nos estén escuchando, viendo, que les admiro y sé que son
Son personas que Dios ha puesto en mi vida para fortalecer mi fe. Que no importa la enfermedad, no importa cuánto dinero tengan en su cuenta, en escasez, que no, incluso teniendo mucho, no importa, ellos siguen adelante. Y yo digo, wow, yo en su lugar no sé si podría. Pero algo que yo veo, un común denominador que yo veo en la vida de estas personas que no se detienen, a pesar de que la adversidad es para que se detengan, Ujú. es porque tienen fe. Sí. Y eso es asombroso. La fe, es verdad, viene de parte de Dios y Ujú. Dios lo ha dado, como lo mencionaste. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio Ujú. para ser valientes. Entonces, ¿cómo poder enfrentar cada día los temores que han de venir? La fe es fundamental. Una relación con Dios es fundamental. Y te quiero dar la palabra, pero quiero platicar una breve, no sé si puede ser como algo chistoso de mi vida, pero yo hace tiempo estaba muy preocupado en cómo iba a pagar ciertas cosas, cómo iba a ser mi economía en mi futuro, ¿sabes? Sí. Y en esa época yo salía a trotar, a correr, y era temprano. Y cuando yo salgo, lo primero que veo es mi carro, Ujú. así tapizado de naturaleza fecal, de paloma. Ajá. Y yo lo primero que todo ser humano hace es gracias porque, no, ¿verdad? Es ¿por qué? ¿Por qué? Y Lo después te acuerdas acabo que de lo pusiste lavar. abajo de un árbol que no debías, que Ajá. sabes. Y sabes, lo primero que Dios me hizo entender en ese momento fue una de las citas bíblicas Ujú. que dice que Él alimenta a los pájaros. Cuando Él dice que no nos preocupemos por nada. Y me decía Dios, Esdras, mira que también comen las palomas. Ajá. Y no hay fecha que no vea un carro así manchado de bendición de pájaro. Es un Ajá. recordatorio de pájaro. Y Dios me dice, si le doy de comer a los pájaros, ¿cuánto más no te voy a dar? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es algo chistoso, pero es algo muy cierto. Dios está al tanto de nosotros. No erradica el miedo, porque Él dice, aún en medio del miedo, quiero que tengas fe Sí. de lo que te he dicho. Ujú. No sé tú qué piensas de eso. Mencionaste algo importante que me gustó, que la fe se da por medio de una relación con Dios. Y creo que es importante recalcar eso, que para aumentar nuestra fe siempre hay que estar preparándonos en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, en el caso del de la barca que mencionamos, que Jesús está bien a gusto, uno puede decir de que, bueno, pues es que era Jesús. Él sabía quién era, lo que podía hacer, lo que tenía que hacer, y sabía que no se iba a morir así porque así en el agua, ¿verdad? Dice, pues él no tenía miedo porque sabía quién era. Ujú. Pero luego te vas a la historia del Getsemaní y te das cuenta que Jesús tuvo mucho miedo, como ni te estabas contando. Tanto así que, que temblaba y sudó como gotas de sangre, que incluso a algunos de sus discípulos les dijo, quédense aquí y oren conmigo. Y luego Jesús regresa de orar, los encuentra dormidos, que ahí no se cumplieron las expectativas, como hablábamos en capítulos anteriores, no se cumplieron las expectativas de Jesús y les dijo, oigan, ¿por qué duermen? Ayúdenme a orar. Pero todo esto, dices, bueno, era Jesús, ¿por qué tuvo miedo? Y lo mencionamos, en este mundo ahí siempre vamos a tener temores, pero Jesús se estuvo preparando durante toda su vida en oración, en ayuno, en pocas palabras, en una relación con el Padre, para cuando llegara ese momento que él sabía que iba a llegar, poder vencer el temor. Entonces, aumentamos nuestra fe en constante comunión con el Padre. No vamos a ser capaces de superar nuestros miedos o los grandes desafíos de la vida si no estamos preparados en nuestra relación con Jesús. Al final de que Jesús termina de orar, bueno, me falta recalcar que Jesús estuvo tan preparado y estuvo peleándose ese momento de temor que al final dijo, ¿sabes qué? No sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor. Wow. Él tuvo esa fuerza para decir eso
como ya lo dije varias veces, se preparó de antemano en su relación con Dios. Después llega Judas con las autoridades y Jesús se somete voluntariamente a lo que él sabía cuál era la voluntad del Padre, que era entregarse para la redención de la humanidad. Ahora sí que su confianza en Dios le dio la valentía para enfrentar la cruz. La lección de esta historia de Getsemaní es que incluso en medio de las circunstancias más dolorosas o en las que más miedo tenemos, la confianza en Jesús o nuestra fe en Él nos va a otorgar la valentía para librarnos de ese peligro inminente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Y ya para ir terminando, ¿cuáles son algunos consejos prácticos que podemos tener para vencer estos temores? Y antes de que podamos enlistar estos consejos, Chuya, yo creo que la gente, todos como humanos en este globo terráqueo, atravesamos diversos miedos. El miedo de Jesús no es mínimo. De hecho, gracias a Dios que Jesús llevó a cabo el acto más grande de la historia de la humanidad, porque gracias a Él somos salvos. Enfrentó ese miedo. Y mucho antes, y creo que si mencionó esto y lo compartimos, tiene más peso que demos una lista de consejos, porque es importante que enfrentemos nuestros miedos, no por lo que estamos viviendo, sino por el futuro que nos espera. Y mira, si Jesús no hubiera enfrentado ese miedo, el riesgo que se estaba corriendo la humanidad. Y cuando nosotros no pisamos el suelo de la fe, cuando no vivimos cultivando nuestra relación con Dios todos los días, nuestros pies no están sobre la valentía, sobre la fe, perdón. Nuestros pies están sobre el miedo. Sí. Ahora, ¿cuáles son los efectos de estar posicionado o parado sobre el miedo? La vida se nos empieza a drenar. Nos empezamos a convertir en personas falta de gozo, falta de alegría. La misma ansiedad nos divide y nos llena de dudas, ¿sí? Por el futuro, por qué va a pasar. Nos empezamos a convertir, no sé, como que nos empiezan a salir así las uñas, gruñones y enojones y no soportamos las cosas. Porque si la fe produce vida, por obvias razones, lo contrario es que el miedo produce muerte. Sí. Y la paga del pecado es muerte. ¿Qué es pecado? No actuar en obediencia con fe a lo que Dios nos está pidiendo. Sí. Y si la muerte es la paga del pecado, vamos muriendo lentamente. El miedo nos va matando poco a poco. Sí. Y no solo a nosotros, sino a los tuyos. Si tú eres padre, si tú eres madre, si tú tienes algún proyecto en tus manos que Dios ha puesto en tu corazón y no lo llevas a cabo, si no estás administrando con fe y con valentía lo que Dios ha puesto en tus manos, entonces no estás proveyendo un futuro lleno de esperanza, sino un futuro lleno de certidumbre, un futuro lleno de miedo. Hoy en día la gente se casa con el divorcio como opción. Si tú te estás casando, y discúlpeme que meta así de pronto esto, pero es una razón de tener miedo al futuro. ¿Sabes? Yo me caso llevando en el bolsillo el divorcio como opción. ¿Por qué? Porque tengo miedo al futuro. Sí. Y no solo en el matrimonio, en otros lugares, en otras situaciones, en otras relaciones, en la vida propia, nos evitamos pensar vivir plenos porque tenemos miedo a lo que va a pasar. Así es. Y de eso no se trata la vida, porque la vida no es para vivir atemorizados. No tengas miedo, dice Dios. Ahora, yo te pregunto a ti, amigo, amiga que nos escuchas, te lo pregunto a ti, Chuy, me lo pregunto a mí, ¿qué miedos tengo que enfrentar? Y debo enfrentar por el futuro que Dios tiene para mí y para los míos. Sí. No somos los mejores hablando, ni sabemos más de los que nos están escuchando, pero esto Dios lo puso en nuestro corazón
Podemos tener miedo para no hacer esto. Sí. Y mucho miedo para no haber hecho lo que hicimos. Y miedo para lo que Dios nos está llamando. Pero esto queda claro, bro. No nos estamos viendo a nosotros. Estamos viendo al que nos llamó a hacer esto. Y no sabemos quiénes nos están escuchando del otro lado. Pero puedes estar seguro que estamos haciendo esto con fe y con valentía por encima de nuestros temores y de nuestros miedos. Y bueno, adelante, bro. ¿Cuál es la lista? Yo creo que son 3 cosas importantes. La primera de ellas es la oración. La oración es una gran y muy poderosa herramienta para superar el miedo. En Filipenses 4, del 6 al 7, dice: no se angustien por nada, más bien, oren, pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Este versículo nos llama a básicamente no preocuparte por nada. Y tú dices, pues ¿cómo? Si todos los días me estoy preocupando. Pero dice, en lugar de preocuparse, mediante la oración y la súplica, presentar nuestras peticiones a Dios, que ya las sabe Él de antemano antes de que se las pidamos. Yo digo que esto es maravilloso. Yo, cuando he estado en situaciones así de temor, en que ya no sé ni qué pedirle, le digo, ¿sabes qué, Dios? Tú sabes lo que necesito. No ocupo ni decírtelo, pero como que te lo comento y te doy gracias incluso por la oportunidad que me das de crecer más en ti y la oportunidad de poder aumentar mi fe a través de todo esto. O incluso gracias porque aunque no tengo lo que ahorita necesito o quiero, tengo todo lo demás cubierto. Entonces todo esto nos llama a confiar en que Dios escucha nuestras preocupaciones, todas nuestras oraciones, y tiene el poder para resolverlas. Y la paz que sobrepasa nuestros pensamientos guardará nuestros corazones y mente en Cristo Jesús. Entonces, simplemente, al orar, entregamos nuestros temores a Dios y nos encontramos con su presencia, que nos va a dar esa paz en medio de la tormenta y en medio de los temores. ¿Qué tanto es necesario tener paz en medio del temor? Sí. Porque miedosos y ansiosos nos hace osos. No, pues sí, porque no sabemos ni qué hacer, ¿sabes? Más cometemos errores. Sí. El miedo, precisamente las peores decisiones muchas veces se toman con miedo y con ansiedad. Pero la paz es todo lo contrario también. Paz es estar completo. Ansioso es estar dividido. Sí. Pero la paz de Dios dice que viene y nos da los pensamientos correctos. Me gusta. Yo esta semana, y lo platico a modo de testimonio breve, reduje una frase que es: Jesús, necesito verte. Necesito verte. Y si esto lo ponen también en práctica, les puede ayudar. Cuando le dices a un amigo o a una amiga, hey, necesito verte. Cuando quieres platicarles algo. Sí. Cuando traes el chisme aquí en la lengua, ¿sabes? Necesito verte. Y esa semana yo se lo dije: Jesús, necesito verte. Pero necesito verte porque necesito reenfocar mi vida. Necesito verte porque necesito que me des un consejo. Necesito verte porque tengo miedo. Necesito verte porque lo que estoy pensando no es correcto. Necesito verte. Y creo que es una buena invitación para todos nuestros amigos y para nosotros, que podamos decir: Jesús, necesito verte para platicar y entregarte. Sí. Y después de entregárselo, viene la paz de Dios. Me gusta. Así es. Sí, y también aunado a la oración, que es el segundo consejo práctico, es la meditación en la palabra de Dios. Salmos 119, 105 dice: tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. La meditación diaria en la palabra nos guía y nos da claridad en momentos de incertidumbre. Yo creo que no hay un buen cristiano que no medite en la palabra. Wow. O sea, para poder crecer, para poder llegar a cumplir tus sueños, tus metas que Dios ha puesto de antemano en ti, ocupas sí o sí orar y meditar. No solo leer la palabra por leerla, sino meditarla.
Yo personalmente leo 1 o 2 versos al día. Intento sacarles o desmenuzarlos durante el día. De que, ok, ¿cómo puedo aplicar esto? O cómo aplica esto en mi vida ahora. Wow. O cómo me puede servir para después. Y ha habido veces que, como mencionamos, he estado en temor y hay un versículo que digo, wow, justo lo que ocupaba. Y me quedo pensando y meditando en ello. Y un versículo me lleva a otro. Y Te llegan reconecta. ideas. Y llega palabra que no sé dónde llegó. Digo, wow, es justo lo que necesitaba. Pero también es resultado de que lo has estado meditando previamente y Claro. lo comparto contigo. Hay ocasiones en las que un versículo me conecta con otro y con otro y con otro, pero no porque, Dios te va a traer la palabra, sí, te la va a hacer recordar, Sí. ¿verdad? Pero hay que meditar en ella. Y un gran hombre de la vida dijo, una Biblia destrozada por su uso normalmente le pertenece a una persona que no lo está. Sí. Ujú. Qué interesante, ¿no? La verdad. Wow. Sí. Bueno, por el último consejo cristiano que se relaciona con capítulos anteriores es estar en una comunidad cristiana o una comunidad que te ayude en los momentos de dificultad. Sabemos que hay momentos o dificultades que sí tienes que pasar solo con Dios, pero hay muchos otros y en su gran mayoría ocupas quien te apoye, quien te está Claro. ayudando, quien incluso también te dé palabra y te recuerde para poder meditar y orar. En Hebreos 10, 24, 25 se nos insta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras y no dejar de congregarnos como la costumbre de algunos, dice el pasaje. Entonces, la comunión con otros prácticamente nos proporciona un apoyo emocional y espiritual. Wow. Hay cosas o perspectivas de vista que no vemos hasta que alguien viene y nos lo muestra. Entonces, en momentos de miedo, compartir nuestras preocupaciones con nuestros hermanos y hermanas en la fe puede traer un gran consuelo y un gran consejo. Yo creo que por eso es importante estar en una comunidad, en una iglesia cristiana en la que te sientas bien apoyado, tengas amigos y puedas compartir y crecer en la fe y superar miedos. Con los que puedas tomar café Ujú. y hablar de Dios. Sí, así es. Que puedas aprender. Me gustaba lo que decías. Las personas te ayudan a ver el mismo miedo desde otra perspectiva con fe. Sí. Y mira, se disipa. Ujú. Y aparte pueden ayudarte a atravesar momentos. Es importante encontrar amigos, encontrar personas con las que puedas crecer en la fe. Y te invitamos a que si no tienes un lugar, busques un lugar cerca de ti en donde puedas asistir, congregarte y crecer. Ujú. La comunidad te va a ayudar a desarrollar la fe también de una manera fuerte, que puedas hacer frente a cualquier miedo. Nuestro deseo con este episodio es que no le saques la vuelta al miedo. ¿Sabes por qué? Porque te va a estar esperando del otro lado. Ujú. Enfréntalo con valentía y con fe, porque hay un futuro que depende de que tú atravieses ese miedo con Dios, porque hay tantos que te están esperando para ser bendecidos con tus decisiones y con tu fe y con tu valentía. Así es, justo como lo dijiste, hay una meta atravesando ese temor. Y hay personas que incluso van a conocer a Dios viéndote a ti, cómo creces y superas esos miedos, actuando en fe, con fe y no con temor. Yeah. ¿Sabes? Entonces, yo ya, para terminar, Uh-huh. la Biblia nos ofrece estos consejos prácticos. La oración nos conecta con Dios y nos brinda su paz. La meditación nos ilumina y nos guía.
Y la convivencia con otros cristianos nos proporciona apoyo y aliento. Estas tres cosas, pienso yo, que son, que espero les sean útiles, nos ayudan a enfrentar nuestros temores y actuar con valentía y confianza en el Señor, a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y así darle la gloria a Dios en el proceso. Siempre. Ujú. No se trata de vivir una vida sin miedo. Se trata de vivir una vida entregándole tus miedos a Dios Así y es. recibir de Él paz y Ujú. valentía. Sí, Que Dios te bendiga. igualmente. Hasta Nos luego. vemos en el siguiente episodio, Chuy. Gracias. A ti.